lo que pasó es que después de los años 55, 56, Eisenhower habló del Atom for Peace, no sé si escucharon ese término, o sea, la cuestión, claro, mucha gente estaba preguntando, ¿no? ¿Es necesario el armamento atómico? Entonces hubo como una jugada ahí, es decir, que lo nuclear también podía servir en tiempo de paz, ¿no? Y inclusive permitir a muchos países disponer de energía. Entonces ahí siguieron desarrollando reactores nucleares para energía eléctrica, ¿no? Entonces en Francia eso desembocó en la construcción de pequeños reactores de baja potencia en los años 60 y también desde ahí surgió otro ámbito, ¿no? de energía nuclear para la luz, para la energía eléctrica, que fue en la compañía nacional EDF, significa Electricidad de Francia, una compañía estatal, ¿no? Bueno, entonces ahí trabajaron otros ingenieros de otra escuela superior y ahí hubo como unas fricciones entre estos dos cuerpos de ingenieros y no tenían todos el mismo discurso en la manera de producir la energía electronuclear. Yo le digo esto porque a pesar de esto, los políticos, que sean de derecha o de izquierda, igualito, obedecieron de todo modo, a pesar de las discrepancias entre los ingenieros, en esa opción nuclear. Y lo que pasó es que con el primer choque de energía petrolera en 1973, los científicos propusieron a los políticos una solución. Decían en la época, habían dicho, bien conocido, en Francia no tenemos petróleo, pero tenemos ideas. Así decían. Y entonces la idea fue construir un montón de reactores nucleares. Entonces, ¿cómo pasó? Ni siquiera hubo decisión parlamentaria. Todo pasó entre ese cuerpo de ingenieros y el gobierno. ¿Ya? Ni siquiera han votado una ley. Ni siquiera han consultado, menos, ¿no?, los ciudadanos franceses. Y es por eso que el Clinton tiene un comportamiento hegemónico y antidemocrático, porque los franceses no han escogido esa energía. Yo lo digo porque a veces uno dice, pero ustedes han sido muy contentos de disponer esa energía. Pero yo digo, pero no se escogió democráticamente. Y lo peor es que hasta ahora, que estamos en 2019, hasta ahora los políticos siguen obedeciendo a esos cuerpos de ingenieros. Y la política energética francesa la hace ese lobby, ¿no? Hace ese lobby, ¿no?, nuclear francés. Acá le he puesto, y para mí eso es gravísimo, porque además, y yo tengo, disculpen decirles eso, pero tengo vergüenza en cuanto a mi país a ese nivel, porque Francia ha participado a mucha proliferación nuclear, porque ha vendido reactores en otros países, pero también hizo transferencia de saber, ¿no?, a nivel de construcción de reactores, por ejemplo China,
quieren hacer lo mismo con India ahora. La gente de India el año pasado recibió el presidente francés Macron con este tipo de pancarta, ¿no? Macron go back, o sea, no queremos tu maldita energía, ¿no? O sea, porque la gente ahí ya tiene conciencia de que eso va a causarles muchos problemas, ¿ya? Claro, por supuesto, saben lo que ha pasado en Chernobyl, en Fukushima, en otras zonas también. Sí, perdón. Sí, quería saber, Francia es uno de los países que más centrales tiene. ¿O cuántas? Ahora en funcionamiento. ¿Más de 200? No, ahora en funcionamiento hay 58 en 19 sitios, pero el que más tiene son Estados Unidos, que entre 90 y 100, no sé si Raúl me puede corregir, pero yo creo que es eso. Pero sí, lo que se sabe es que si llevamos eso a la cabeza de los franceses, sí, por cabeza, Francia es el más nuclearizado del mundo. Eso es cierto. Después de Chernobyl, ¿no se cerraron algunas centrales? En Francia no. En Francia no. No. Peor, dijeron que la nube de Chernobyl no traspasó la frontera. No, perdón, de Fukushima. Fukushima tampoco. No, Tampoco. Los alemanes decidieron salir, ¿no? Sí. Pero después de Fukushima, pero franceses no. Porque el lobby es más fuerte. El lobby no. Y hasta ahora, bueno, de eso voy a hablar un poco después. Hasta ahora hay centrales viejas, no quieren cerrar tampoco. Sí, en la carta ya. ¿Sí, había otra pregunta? ¿Son todas del Estado o las manejan privados también? Son del Estado, son todas del Estado, las que están en Francia. Sí. Los desechos de esa central, ¿dónde los depositan? Voy a hablar de esto, bueno, un poco después, ¿ya? Solamente para hacer el paralelo con lo que pasa en Argentina, bueno, ya pueden suponerlo, ¿no? Han desarrollado electricidad, bueno, energía nuclear, había que sacar uranio, ¿no? En algún tierra. Entonces empezaron en Francia, ¿no? En Francia ha habido hasta 200 minas, ¿no? Estamos poniendo un mapa de Francia, el mapa de Francia nuclear. Vamos a dejar eso, ¿ya? Y se nota las minas son esos pequeños triángulos, ¿no? Con el símbolo, ¿no? Radioactivo. Ven que hay por todos sitios. Bueno, más en la Sierra Central, pero también en el oeste. Esas minas ya no funcionan, pero hay residuos todavía. Inclusive, por ejemplo, acá les saqué fotos de un sitio donde ha habido minas alrededor, ¿no? Y los residuos les han ido depositando al fondo de un lago. Y este lago ya no saben qué hacer con el agua. No saben si lo deben limpiar o no, porque hay un montón de residuos al fondo y no saben dónde poner esos residuos. ¿Cómo se llama el lago? Este es Saint-Priest. Y el sitio ya está cerrado, ¿no? Entonces... Tengo una pregunta en eso, porque hubo un grupo de compañeros que fueron acá al dique del Cola de los Gigantes con gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se grabó. Y cada vez que los compañeros le preguntaban a ellos cuál era el contenido de ese líquido en el dique de Cola, ellos guardaron silencio y no contestaron nunca. En ningún momento dieron respuesta. Pero de repente ni siquiera han hecho la análisis. duda de saber cuál es el contenido real de ese tipo de dique de Cola.
lo que pasa es que cuando se saca el mineral, ¿no? Donde hay uranio, también hay otros cuerpos, ¿no? Entonces, y de ahí, no, a pesar de procesarlo, no van a poder recoger todo el uranio presente. Entonces siempre va a quedar algo de residuo, por eso, ¿no? El nombre. Entonces, esos átomos que estaban debajo de la Tierra ya han salido hacia la superficie y ahí pueden contaminar, ¿no? Entonces, por eso nosotros antinucleares no tenemos solución tampoco. No sé, uno dice que hay que volver a ponerlos al fondo, salvo que muchas de esas minas ya están inundadas y ya no se puede hacer. Entonces, perdón. Oye, Marito, Mario, pasa. No. Allá al fondo, porque Bueno. nos tapas a todos. Muchas gracias. Ya, entonces, como la población estaba ya preocupada, ¿no? Por esas minas y los residuos, las autoridades decidieron comprar, bueno, al precio más bajo posible afuera, ¿no? Entonces, como Francia había tenido colonias en África, los franceses se fueron en Níger. Y aquí le puse, y esta mina todavía en Níger funciona. Proporciona más o menos la cuarta parte de lo que necesitan las centrales francesas ahora. Buena parte proviene de Kazajstán, país donde los políticos no son muy claros tampoco, entonces ahí no sé cómo se negocian los precios del uranio. Bueno, ni siquiera quiero pensarlo. Bueno, en fin, lo que pasa ahora, estamos denunciando también lo que pasa en Níger, porque ahí la empresa Areva, que ahora ha cambiado de nombre porque ha caído en quiebra, bueno, eso es otra cosa, pero entonces ahí la empresa hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, explotan las minas a cielo abierto, van buscando agua fósil, ¿no? Que no se remueve en el subsuelo. Esa agua no sirve para la población, por supuesto, y se ven, sacan el uranio así con dinamita, entonces hay polvo que vuela por todo lado, contamina a la gente, o sea, es un desastre. Realmente yo tengo vergüenza otra vez. Y entonces ahora en Francia hay varias asociaciones, pero una sobre todo que realiza análisis de radioactividad con aparatos sofisticados. Han denunciado lo que pasa ahí, ¿no? Que están contaminando a la gente. Pero en Kazajstán no es mucho mejor, porque en Kazajstán utilizan otra técnica que es hacer pozos e inyectar ácido sulfúrico para disolver el uranio y lo remontan así, ¿no? Entonces también están contaminando todo el subsuelo. Parecido al sistema de fracking. ¿De? Parecido al sistema de Sí, fracking. sí, un poco así. Sí. Bueno, el mapa de Francia, ¿no? Bueno, Francia es 5 veces más pequeño que Argentina, o sea, es un pequeño país, ¿no? 550.000 kilómetros cuadrados. Y las centrales, ¿no? 19 en total, están repartidas en todo el territorio, salvo en Bretaña, porque la gente ahí se ha opuesto a que instalen reactores, ¿no? Ha habido muchas movilizaciones grandes, ¿no? Pero si no en toda parte. Los símbolos aquí son las minas, ¿no? Bueno, algunas de las minas, ¿no? Que no funcionan. Aprovecho ese mapa para enseñarles
una planta nuclear que deben conocer ustedes, que se llama la AG, donde se reprocesa el uranio gastado, ¿no? Después hablaré un poco más de esto, que está por ahí. 50 reactores nucleares, rara vez funcionan todos. Son 63 gigavatios en total. Pero cada semana se producen fugas porque los materiales van envejeciendo, perdón. También hay incidentes, ¿no? Por ejemplo, y ahora cada vez más, como los trabajadores ahora no son todos de la empresa estatal, porque ha habido una opción de trabajar con gente de manera provisional, no sé cómo dice. Terciarizar. Perdón. Terciarizar de Terciar- distintos sectores de la empresa. Eso. Entonces, bueno, no necesariamente tienen toda la competencia para capacidad para hacerlo, y a veces hay problemas de incidentes también. Y bueno, no hablaré de todos los incidentes, solamente que de dos accidentes graves que ha habido cerca de mi región, cerca del río Loire, que cruza toda Francia, que cruza así, ¿ya? Y en esa central Saint-Laurent-des-Eaux, en 1969 un corazón empezó a fundir, o sea, ha habido un proceso de fusión, que eso debe de evitarse absolutamente, porque si no se controlará es otro Fukushima, ¿no? O sea, otro Chernobyl. Entonces, uno de esos reactores acá empezó a fundir. Después, 11 años después, en 1980, en el otro que está al costado, también hubo un comienzo de fusión. Lograron controlarlo, pero se había fugado ya plutonio. Y para no dar miedo a la población, los responsables de la central, en los dos casos, no dijeron nada, lo menos posible. ¿Qué pasó? Conservaron los residuos unos meses, pero después no sabían qué hacer de esto. Entonces tomaron la decisión de tirar todo en el río, sin decir nada, ¿no? A nadie. Y ahora, y por eso estaba hablando de las análisis del río, ahora todavía hay plutonio en el río. Bueno, entonces, y eso también queda en la misma lógica del secreto, ¿no? O sea, de no decir las cosas, ¿no? Entonces, a veces no pueden esconder todo. Por ejemplo, en el año 1999, justo antes del cambio de siglo, en esa central que se llama Le Blayais, hubo una subida de agua, ¿no? Y los reactores se quedaron debajo de 1,50 metros de agua, ¿no? Y casi iban a pararse, casi fue Fukushima. Menos mal, el último generador de emergencia funcionó para seguir resfriando la planta. Si no, hubiera sido Fukushima. O sea, a un pelín pasamos cerca de un accidente. Pero ahora ya, inclusive en Francia ya no se habla de esto. Se habla de esto ya. Se ha olvidado. Bueno, para decirles cuál es el ambiente, ¿no? en lo nuclear en Francia. Ahora se habla de lo nuclear porque la mayoría de las centrales, y eso es de 2014, 5 años después, casi todos los reactores tienen más de 30 años. Y uno debe acordarse que han sido concebidos para durar 30 años. Entonces, como
como el Estado quiere ganar más dinero, también la compañía EDF quiere ganar más dinero, propone prorrogar el paro, ¿no? Entonces piensan hacer mucho mantenimiento. Ellos llaman eso en francés el grand carénage, o sea, es un plan de renovación para cambiar lo máximo de elementos que se puedan cambiar, pero eso va a costar un montón. Al principio decía 500 millones de euros por cada uno, pero ha empezado uno y se dan cuenta que va a ser 1.000 millones de euros. Es esa planta, empezaron a construirla a partir de los años 1965, más o menos, y ¿cuál era la meta? Era tratar de, a partir de combustible, separar los átomos y sobre todo separar el famoso plutonio. Oficialmente era para volver a confeccionar un combustible nuevo para las centrales, ¿no? O sea, querían ahorrar el uranio, entonces utilizando parte de los desechos, salvo que lo que no decían, pero que hacían, es que parte de ese plutonio era también para el armamento militar, nuclear. Y siguen hasta ahora. Lo que pasa es que como han construido después muchas plantas, ha habido muchos residuos que procesar. Y hasta han llenado piscinas, ¿no? Porque, ¿saben? Los combustibles quedan calientes durante años y el MOX, ese famoso combustible reprocesado, calienta más años todavía. Es más peligroso y calienta más años. Entonces, ahora en la hay como es una cifra secreta también, pero dicen que hay entre 2.000 y 5.000 toneladas de plutonio. O sea, y se acuerdan, no saben ustedes, 5 kilogramos y medio de plutonio es una bomba nuclear. Si juntan así 5.5 kilogramos, es criticidad natural, o sea, hay explosión. Entonces, esa planta es muy peligrosa, porque tienen que mantener separado de manera sofisticada el plutonio. Si no, si se junta, explota. Entonces, es una opción que para nosotros es una locura, porque además a cada vez que procesan el combustible gastado, no sé si ustedes saben cómo están las pastillas de uranio en un corazón de reactor, están así en telita, le ponen en tubos, entonces se quedan 3 años en el reactor y después no rinden suficiente y lo sacan, ya son desechos, ¿no? Y entonces en esa planta, ¿qué hacen? Cortan estos tubos con las pastillas, les disuelven en ácido y después tratan de recuperar el plutonio de un lado y el resto de otro lado. Entonces, a cada vez están ensuciando, poniendo radioactivos muchos materiales. O sea, y aumentan el volumen de desechos nucleares. O sea, es una locura, ¿no? Bueno, estamos ahí. Inclusive creo que ahora solamente Francia continúa con ese proceso. Tal vez Rusia, no se sabe exactamente. Entonces... Y los otros, Alemania, que hacen los en tierra, así como están. Entonces lo que pasó es que como esas instalaciones, acá hay 400 hectáreas, ¿no? de plantas, es gigantesco, ¿no?
Entonces, como esto cuesta mucho, los franceses han pasado contratos para reprocesar residuos extranjeros. Venían de Japón, de Alemania. Yo creo que también a un momento Argentina ha mandado, ¿no? Creo, bueno. No, nunca. Ah, sí, se pusieron, ¿no? Quisieron, ¿no? Pero después no. No han podido. Bueno, mejor. No sabemos. No sabemos. Mejor. No sabemos. Mejor. No Y entonces, pero los ángeles nunca hicieron ese proceso. Han mandado a hacer en la... Acá se hizo la LPR, la Laboratorio de Procesos Radioquímicos. Sí, Argentina ya extrajo plutonio un poco. y de hecho tiene parte que no quedó claro la cantidad de plutonio 39 que quedó dentro del LPR. Pero Argentina tuvo su propia planta. Su plata. Sí, claro. Mm. Igual que Brasil, las dos tuvieron sus plantas para obtener el plutonio. ¿Y sigue funcionando ahora? ¿O No, ya eso lo debemos parar en la década del 80-90. Mejor. Pero el plutonio sí está. Ya. Bueno, ahí estamos. Entonces, nosotros, los antinucleares franceses, reclamamos también con mucha fuerza el cierre de esa planta, porque es una bomba. Bueno, en fin. Los demás residuos de tomo saliendo de la Hague, hay residuos. O sea, casi no se ha cambiado el nivel de radioactividad, solamente se ha separado los átomos radioactivos, pero el nivel de la radioactividad queda igual. ¿Qué hacer con lo que queda? Sobre todo los residuos altamente radioactivos y con radioactividad de largo tiempo. Entonces, ahí viene el proyecto que quisieron poner en mi región 30 años atrás, pero esa vez, durante esos 30 años, un parlamentario hizo una ley, propuso una ley que no existía antes, entonces para cuadrar lo que se iba a hacer. Entonces, el proyecto es buscar un sitio donde no entre agua o lo menos posible para no lixiviar los contenedores de radioactividad, ¿no? Y entonces buscaron en la arcilla, escogieron un sitio. Al principio dijeron que iban a construir un laboratorio para hacer pruebas si, por ejemplo, la arcilla iba a mantener hermética el alrededor como una pelle contenedores de residuos. Entonces, ahora están haciendo un laboratorio a menos 500 metros. Hicieron como 1 kilómetro 600 de galería hasta ahora. Ponen fuentes de calefacción para simular, ¿no?, la calefacción de los residuos y ver cómo se comporta la arcilla, ¿no? Bueno,